Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mi nombre es Ricardo Ávila, para los que no me conocen. Yo hace también como 12 años vengo a esta iglesia y pues bueno, yo digamos que antes de comenzar con la lectura, quería contarles que yo nací en una familia cristiana, o sea, soy más o menos como cristiano de cuna. Bueno, mi papá no era cristiano cuando nací, pero después se convirtió. Pero digamos que yo pasé por muchísimas iglesias desde pequeño, pues para donde mis papás iban, yo iba detrás de ellos, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? De oídas lo había oído, pero no lo conocía. Pasé por muchas iglesias, o sea, no sé, pasé por el Casa sobre la Roca, por la Misión Carismática, por Centro Cristiano, por Renacer, bueno, ya ni yo me las aprendí todas ya. Tengo familia cristiana, tengo tíos cristianos, tengo un hermano que es pastor, tengo un tío que es pastor. O sea, estoy rodeado de familia cristiana por todo lado. Pero sin embargo, no lo conocía. Viví dentro de la religión 25 años. Yendo a las iglesias, participando de las iglesias, estando en los grupos de alabanza, estando en los medios audiovisuales. Participaba porque yo sentía que necesitaba a Dios, que lo quería buscar, y mi manera de buscarlo era por medio de los actos religiosos, ¿no? Era por medio de, bueno, asistir a la iglesia, participar de algún modo, pero nunca me predicaron de Jesús en esos 25 años. Nunca me predicaron, nunca, o sea, yo sabía que había que Jesús, pero nunca entendí, fui ciego, fui sordo, todo ese tiempo. Y por mucho tiempo de mi vida cargué con muchas culpas de mis malos actos, de mi pecado, de mi conducta. Culpas que aún más se sentían aún más cuando me predicaban la ley. Me sentía más culpable. ¿Y eso que hacía? Eso no producía en mí nada bueno, absolutamente nada bueno. Al contrario, la culpa lo que produce es unos sentimientos totalmente horrorosos. De ese tema es el que quiero hablar hoy, de cómo Jesús me liberó por medio de su sangre. Quiero que por favor me acompañen. 2 Corintios capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo y para con Dios, no que seamos competentes, no por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos
de mucha franqueza, y no como Moisés, que tenía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria con la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, con tu palabra, Señor, nos atraviesas, nos hablas, nos limpias, Señor, nos salvas, Señor, nos transformas, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Padre, transforme nuestros corazones, nos limpie, Señor, y nos lleve, Señor, hacia ti, Señor, hacia lavarnos, Señor, en tu sangre. Límpianos, Señor, límpianos con tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Señor. Que no solamente seamos oidores, Señor, de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, que obedezcamos en todo tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Digamos que para darles un pequeño contexto de lo que está pasando en esta porción, Pablo viene los capítulos anteriores hablando de su ministerio, viene diciendo todo lo que está haciendo, todas las cosas buenas que están pasando en sus viajes, en su ministerio, que están predicando. Entonces él está diciendo de todo esto. Y en este capítulo, él comienza diciendo en el versículo 1, del 1 al 3, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación como hacen algunos? Entonces, Pablo está diciendo y va a decir más adelante, yo no estoy hablando, no quiero decirles esto porque quiero hablar bien de mí. ¿Sí? En el versículo 2 dice, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas en los corazones. Este versículo digamos que me llamó la atención porque cuando el pastor nos dijo que predicáramos, lo único que nos dijo fue, prediquen de lo que Jesús es en sus vidas. No dijo den tal tema, den otro tema, no dijo, solamente prediquen de lo que Jesús es en sus vidas. Y este versículo me hizo recordar eso, porque está diciendo, ustedes son cartas expedidas por el mismo Cristo. O sea, todo lo que está pasando en nuestras vidas en este momento, todo lo que está pasando en sus vidas en este momento, todo es una carta que se está redactando de cómo Cristo está transformando su vida y de cómo Cristo está actuando en su vida. Y esa carta que se está redactando en este momento en su vida va a ser leída por otras personas, por personas que quizás no conocen a Jesús. Y nosotros somos el testimonio vivo de lo que Jesús hace. No hay otra manera, sino por medio de su iglesia, que sus cartas realmente sean leídas. Sus cartas somos todos nosotros y las cosas que están pasando en nuestras vidas, las cosas que se están escribiendo. Y créame que lo que está pasando en su vida con Cristo, en su vida de fe, hasta ahora está empezando. Hasta ahora está empezando a redactarse esa carta. Todo lo que viene, toda la transformación que viene, toda la liberación que viene, toda su bendición aún todavía está empezando. Y en un momento va a ser leída por una persona que quizás no conoce de Jesús. Y es allí donde va a cobrar verdadero sentido la palabra. Y va a ser una palabra viva. Eso es lo que hemos estado entendiendo de su palabra. Que la palabra tiene que ser viva. ¿Y cómo se pone viva la palabra? Por medio de la vida, de nosotros. Que nosotros experimentemos la vida de fe. Si la palabra se queda aquí, es una palabra muerta, se queda en letra.
Y Pablo está diciendo en el versículo 3, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta. Cuando él dice no con tinta, se está refiriendo a que no es como la ley, que fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. El Espíritu de Dios viviente es el que está escribiendo esa carta en ustedes. No en tablas de piedra, como la ley, sino en tablas de carne en sus corazones. Toda esta palabra que usted está recibiendo, que se le está siendo predicada desde aquí, si usted está participando de algún grupo, si está participando en los seminarios, de todas las palabras que toda la palabra que usted está recibiendo y que está poniendo en práctica y que está llevando, toda esa palabra está quedando en su corazón. Y eso es el llamado que estamos recibiendo como iglesia, que bajemos la palabra de aquí, de la cabeza, y la escribamos aquí en el corazón, porque ser eruditos en la palabra no nos va a llevar a ningún lado. Sabernos 1000 versículos de la palabra no nos va a llevar a ningún lado si no escribimos esos versículos en nuestro corazón. Vamos a el versículo 4 y el versículo 5. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Quiero que me acompañe ahí más adelantico en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este versículo de Corintios, estos 2 versículos de Corintios que estamos leyendo, ¿a qué nos están llamando como iglesia? Ninguno entre nosotros es más que nadie. Todos aquí somos iguales, todos somos iguales. Todos somos igual de pecadores, todos igual de malos, todos estamos en el mismo costal. Si tenemos algo bueno en nuestras vidas, si tenemos algo de qué gloriarnos, ¿de qué es? De que Él me rescató, de que Él tiene misericordia de mí. No puedo gloriarme yo de nada más. ¿Tiene usted un talento en su vida? ¿Es bueno para dar la palabra? ¿Ha bautizado 1000 personas? ¿Ha llevado el evangelio a los 1000 países? ¿Tiene un talento innato para tocar algún instrumento? ¿Es bueno en los negocios? Bueno, no sé, puede ser cualquier talento que usted tenga. Dice que no nos podemos gloriar en nada de lo que nosotros tenemos y de lo que somos. Nada, en nada. La única gloria que nosotros tenemos es su misericordia en nuestra vida. Esa es la única manera que podemos gloriarnos, que Él tuvo misericordia. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 3, del 11 al 18. Desde el 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay de sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Me encanta este versículo porque nos pone a todos en el mismo nivel, a todos, hasta el que se cree más y hasta el que se cree menos. A todos nos empareja y nos pone, ninguno de ustedes es bueno. Y a mí esto me encanta porque cuando yo vivía en la religión y vivía de iglesia en iglesia, como les cuento, yo creía, por ejemplo, que unos eran menos pecadores, otros eran más pecadores. El pastor, mejor dicho, sí, es que ni pecaba, o sea, no se podía tocar. Entonces, yo vivía engañado. Y cuando me enfrenté a este tipo de palabras, yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que todos somos malos? Eso que hizo en mí, quitó un enorme peso de mi vida, de tratar yo de justificarme por mí mismo, de tratar yo de ser bueno delante de Dios. Quitó ese peso porque, claro, la religión te dice, tienes que ser bueno, tienes que ser bueno, tienes que ser bueno, tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, lo otro. Y no podemos.
No podemos. Entonces todo el tiempo nos estamos sintiendo una porquería, todo el tiempo nos estamos sintiendo unos bichos que no merecemos la gracia de Dios, que no merecemos ni siquiera abrir nuestra boca para orar, para alabarlo. Entonces por eso me encanta esta porción, porque nos pone a todos y nos pone en el mismo nivel. Quiero que sigamos en 2 Corintios, versículo 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Como ven, aquí dice, para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Cuál será ese nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Esto creo que todos lo tenemos que tener súper claro, porque es un fundamento de nuestra vida de fe que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Las obras, dices. Acompáñenme, vamos a ver. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 34, versículo 27 y 28. Y vamos a ver cuál es ese antiguo pacto. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces ahí dice que ha hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí, o sea, Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras ¿de qué? Del pacto. Los 10 mandamientos. Después iban a ser más mandamientos, ¿no? Pero el pacto antiguo es la ley. Cuando nosotros escuchamos el término ley, es un poco lejano para nosotros, porque pues como nosotros no somos judíos, los judíos sí vivieron la ley. Nosotros nos acercamos a la ley por medio de la religión. La religión atrajo a nosotros un poco de esa ley, donde te decían qué tienes que comer, qué no tienes que comer, cómo te tienes que vestir, cómo no te tienes que vestir, qué palabras tienes que decir, cómo tienes que actuar, qué tomar, qué no tomar, qué celebrar, qué no celebrar. Todo esto te lo dice la religión. O sea, para nosotros la ley es como la religión, porque de esa manera se acercó a nuestras vidas. Listo, vamos. Entonces ya vimos, el viejo pacto es la ley. Y quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Qué éramos en la ley? Esclavos. Sino hijo. ¿Y ahora qué somos? Hijos. La diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto es que antes éramos esclavos y ahora somos hijos. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Ninguno de ustedes tenga temor de recibir ese título de hijo. Ninguno de ustedes, porque nosotros a veces nos da temor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ahora soy hijo? Todos ahora podemos acercarnos confiadamente. Todos podemos entrar y decirle, Padre, Padre, Padre nuestro, confiadamente, sin temor. No importa lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho, ya no estamos siendo esclavos de la ley. ¿La embarró? ¿Metió la pata? No importa, es hijo. Puede entrar confiadamente. Sigamos, por favor. Dice en el versículo, volvamos a Corintios, por favor, a Corintios capítulo 3, estamos en el versículo 6. Dice que Él nos ha hecho ministros del nuevo pacto. La palabra ministro es como un servidor, un diácono, como el que administra, como el que reparte, como el que sí. Él nos ha hecho servidores del nuevo pacto. Y por último, para esto, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 26, versículo 28. Y me encanta porque hoy estamos celebrando la Santa Cena y
tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Yo no lo calculé, pero yo no me acordaba, pero todo tiene que ver. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 28. Palabras de Jesús. Porque esto es mi sangre. ¿Del qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para perdón de pecados. Y es que este tema del perdón a nosotros, ¿cómo nos cuesta, no? Nos cuesta recibir un perdón gratuito, porque como nosotros estamos acostumbrados a hacer algo para que nos perdonen humanamente, si la embarran conmigo, no, pero ven, pídeme perdón y haz algo para que yo te perdone. Si yo la embarro con alguien, ¿qué hago para que esa persona me perdone? Como el perdón que nos ofrece Jesús es gratuito, no tenemos que hacer absolutamente nada. Nos cuesta, no nos da placer ese perdón. Hay el sábado estaba escuchando una banda de rock cristiana que me gusta mucho, que se llama Rescate, y ellos tienen una canción que se llama Mala Memoria. Y decía algo que dije, pucha, esto lo tengo que decir porque es demasiado fuerte. Y es eso. Poco placer te da recibir el perdón de Dios. O sea, realmente no produce, o sea, es como que nos duele saber que no tenemos que hacer nada. Solo acérquese. Acérquese. ¿Tiene que hacer algo? No tiene que hacer nada. Y Jesús lo va a perdonar, siempre, siempre. Todas las veces que venga. La embarró hoy, acérquese, con confianza. Él dio su sangre por sus pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Él no lo perdona hasta hoy y usted mire a ver mañana qué va a hacer. Él lo perdona para siempre. Él perdona todos sus pecados, todos sus pecados, todas sus maldades. Eso es lo que realmente es gracia. Vayamos a Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es gracia? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. ¿Tenemos que hacer algo? No tenemos que hacer nada. Es muy difícil entender la gracia y a mí me ha costado un montón entender la gracia. Y creo que a todos nos cuesta entender la gracia, porque siempre creemos que tenemos que hacer algo para merecer esa gracia. Y es un regalo de Dios al cual todos podemos acceder hoy. Ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Simplemente acercarnos, creerle, confiar. Sigamos en Corintios, por favor. Dice, entonces Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de letra. Cuando está diciendo letra, entonces está hablando de la ley o de la religión para nosotros. Sino del espíritu. Porque la letra mata. Y aquí quise profundizar. ¿Cómo así que la letra mata? ¿Cómo así que la ley mata? ¿Cómo así que la religión nos mata? ¿Cómo nos puede matar la religión? Yo tengo una experiencia que quisiera contárselas, y es que cuando yo tenía como 18 años, estaba en la misión carismática, y recuerdo que yo hacía parte de un grupo de unos 144, bueno, no sé, y estaban haciendo como un llamado para las personas que querían servir en un retiro, pero ir a servir comida en la cocina, ¿sí? Entonces yo levanté la mano, yo estaba en ese momento como muy dispuesto a hacer lo que fuera. Yo levanté la mano y recuerdo que pues me puse de pie y yo quiero ir. Y entonces la líder de ese momento me dijo, no, tú estás contaminado porque estás escuchando música del mundo. Entonces tú no puedes ir. Y yo, ¡ay! Se me abrió aquí la tierra en dos y yo, ¿qué está diciendo? Y me lo dijo delante de todo el mundo, que mejor dicho, como yo no entendía qué era lo que estaba pasando.
¿Qué produjo eso en mí? ¿Qué produjo eso en mí? ¿Produjo que yo me quisiera acercar más? Yo me confundí en ese momento, o sea, y ese es uno de los momentos más fuertes que he tenido como con la ley en mi vida. Yo quedé muy impactado, tanto pues que fui a la casa y le conté a mis papás. Mis papás, ¿cómo así? ¿Qué le dijeron eso? El hecho fue que en mí eso ¿qué causó? ¿Causó que me quisiera acercar más? No. Me causó culpa, pero lo que hice fue alejarme más. Dije, no, pero pues, o sea, ¿cómo así? Y ustedes vieran lo que yo estaba, o sea, ¿por qué me dijeron eso? O sea, de verdad es que, Dios mío, o sea, la religión nos mata. Yo estudiaba con unos amigos, yo estaba en el colegio todavía, y yo estaba con unos amigos que eran de la misión. Y en el descanso ellos hacían como su grupito, como el grupito como de oración, y se iban a cantar y a orar. Y yo estaba empezando con el tema de la guitarra, y yo me iba con unos amigos que tocaban música clásica en guitarra y me iba todo el descanso a escucharlos. Y entonces ellos fueron y les apiaron a la líder, y claro, me expusieron delante de todo el mundo. Entonces yo dije, ¿de verdad por esto me están descalificando? ¿Me están descalificando por esto? Tenaz. ¿Cómo nos mata la religión? Por medio de estas actitudes. Descalificándonos por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por cómo nos vestimos, por qué comemos, qué no comemos, por cómo hablamos. Y ustedes me perdonan a mí, yo a veces hablo así como escueto, pero es mi manera de ser. Yo no puedo venir aquí a impostarles algo que no soy. ¿A quiénes de ustedes los han hecho sentir culpables por algo? Por la ley. ¿A quiénes? ¿A quiénes los han descalificado por algo? Bueno, pues somos un grupo de descalificados. ¿Cierto? Las leyes nos matan y muchas veces, y hay muchas personas que lastimosamente hoy no están acá porque nosotros también los hemos matado a ellos por medio de nuestra religiosidad, porque nosotros también nos cuesta quitarnos esa costra que nos dejó la religión, y nosotros los hemos matado porque los hemos juzgado y los hemos señalado, y hoy aquí no están hoy. ¿Cuán dura es este tema de la ley? Porque a mí me cuesta un montón, porque yo siento que a veces retrocedo como en ese tema por algunos pensamientos y actitudes. Digo, no, pero no, o sea, no, esto no es el evangelio. Esto es otra vez caer en la ley. Quiero que ya que nosotros aquí sabemos que somos un grupo de descalificados, yo quiero también preguntarles a ustedes hoy, ¿cuántos de ustedes hoy tienen debilidades? Yo digo, yo levanto mis dos manos. Pero estoy hablando de debilidades en la carne. No estoy hablando de que no, es que tengo un problema y estoy pasando por una crisis. Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Que cuando estamos pasando por tormentas, por pruebas, por situaciones difíciles. Hoy quiero tocar el tema de las debilidades. Debilidades en esta carne. Debilidades con la sexualidad, debilidades con los juegos de azar, debilidades con las series de Netflix, debilidades con robar, debilidades con la lujuria, debilidades. O sea, ¿cuántas debilidades nosotros tenemos acá con la carne? Luchas que nos hacen sentir culpables. ¿Por qué? Este tema me encanta porque yo he sufrido mucho con este tema y les puedo decir que esto lo vivo en mí. Lo vivo en mí. El tema con las debilidades es que uno promete que no lo va a volver a hacer y lo vuelve y lo hace. ¿Sí o no? Señor, te prometo que no lo voy a volver a hacer. ¡Tun! Otra vez. Señor, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Otra vez. Cae. Y me siento más culpable y toca que esperar a que la culpa baje un poquito para volver a acercarse. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Hasta que entre en nosotros un profundo desespero. Entonces hay 3 maneras
que yo encontré, no sé si son todas, yo creo que hay más, pero son las 3 maneras que yo encontré, de que uno se puede enfrentar a sus debilidades. La primera es la que yo tuve, que es culparse y alejarse más de Dios. Como les contaba, ese tiempo me hizo alejarme a mí, eso que me pasó en la misión carismática, y bueno, y en muchas iglesias también me pasaron muchas cosas, que me hacían a mí era alejarme, ir a esconderme de Dios, supuestamente, ¿no? Porque no, yo no soy digno, no, me siento muy mal, qué porquería, que yo soy una porquería, que estoy haciendo ni siquiera, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a levantar las manos allá, a hacerle morcillas al diablo? Decía mi abuela. O sea, usted allá va a ir a la iglesia y mírelo cómo tiene su vida. Para eso venimos a la iglesia, para eso nos acercamos, porque mire cómo tengo la vida. Para eso es. O es que aquí somos perfectos, o es que aquí no luchamos, o es que no caemos, o no tenemos debilidades. Entonces el primer camino que tengo para enfrentar la culpa es esconderme, alejarme. Y esto lo vemos desde el principio de la humanidad. Esto es un comportamiento normal de los humanos. Lo vemos desde Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Se escondieron. ¿Qué fue lo que Caín hizo? Se escondió. Y podemos ver muchos ejemplos con David, con el rey Saúl, con Pedro. Dice que Pedro lloró amargamente después de que negó a Jesús, ¿no? La culpa. ¿Cómo nos puede llevar a, ay, Dios mío, soy muy malo, y en mis fuerzas y yo sintiéndome que se me desgarra el alma, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué? No merezco de tu gracia, Señor, no merezco tanta bondad, tanta misericordia, no la merezco, prefiero alejarme. Esa es la primera. La segunda es trato de hacer con esa debilidad, trato de hacer que no pasa nada. Y me vuelvo un hipócrita. Entonces no enfrento mi debilidad, sino que la pongo ahí al ladito, convivo con ella y me vuelvo un hipócrita. O sea, hago de cuenta que no está pasando nada. ¿Sí? La pongo ahí y mi forma de equilibrar la culpa de eso es volviéndome un hipócrita, señalando los defectos de los otros. Entonces empiezo a ver defectos en todo el mundo. Porque esa es mi manera de equilibrar la culpa. Entonces hago sentir culpable a los demás de algo, porque entonces todos tenemos que sentirnos culpables de algo. Y esto, quiero que me acompañen a Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano, la paja del ojo de tu hermano. Qué tremendo esto, porque como les digo, nos podemos volver unos hipócritas que solo se la pasan es mirando la viga del ojo que tiene mi hermano y no vemos que tenemos aquí un bosque completo en nuestro ojo y no queremos enfrentar ese bosque, no lo queremos enfrentar, lo queremos ignorar. Lo acomodamos ahí y así sea por un ladito empezamos a ver a quién juzgamos. A ver, uy, no, tú eres mala, uy, no, tú tenaz como te vistes, uy, tenaz como tú hablas, uy, no, mira tú con ese pecado tenaz. Y nosotros ahí aquí con el bosque. Y la tercera actitud que nosotros podemos tomar con nuestras debilidades, que es la que yo encontré en la Biblia, que es la manera que nosotros tenemos que enfrentar nuestras debilidades, está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar con nuestras debilidades? ¿Debemos alejarnos de Dios? ¿Escondernos? ¿Debemos dejarlo ahí a un ladito? ¿O debemos hacer esto que dice Primera de Juan 1, 9 y 10? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hay que hacer con la debilidad? Enfrentarla. Primero lo que tengo que hacer es reconocer que tengo una debilidad. No decir que eso está bien. Si está mal, está mal. Y decir eso está mal. Y tengo algo malo en mi vida.
Si confesamos, eso es confesarlo y no es decirle, Señor, pequé. No, confesarles, Señor, tú sabes que esto está mal en mi vida. Es mi debilidad, es con lo que yo lucho. Es con lo que yo lucho. Pero dice el versículo que Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Dice cuántas veces? No. ¿Dice que lo vas a dejar de hacer? Yo no sé. No sé. Vamos a 2 Corintios 12, 6 al 9. Es que en nuestra carne creemos que Jesús es como nosotros. Que tenemos como un perdón, unos perdones limitados y se nos van acabando como la barajita de perdones. No, yo te perdono 3 veces, pero es que, o te perdono 1, pero 2, bueno, pero 3 es que ya te estás dando garra, en serio, o sea, no, ya 3 no. Creemos que Dios es como nosotros, que su misericordia es como la nuestra, que Él es malo como nosotros. Y Él dice que tenemos perdón de pecados para siempre. Dice el versículo 6. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que se me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, un aguijón fue clavado en mi cuerpo, es decir, estoy leyendo creo que en traducción actual. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero me dijo, bástate, ¿en qué? En mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto es totalmente contrario a la religión. Haga alarde de sus debilidades. Cuéntele a los otros sus debilidades sin temor. A mí me encantaba cuando compartimos con el pastor Ludo acá, porque él me enseñó eso. Él hablaba de sus debilidades y yo decía, uno las esconde, uno las pone al ladito. Sus debilidades uno no las expone porque uno dice, uy, no, que no me vayan a ver así porque no, ¿qué van a pensar de mí? Dice que le quitó la debilidad. No se la quitó. Yo no le puedo decir a usted, el Señor le va a quitar la debilidad. No sé, puede que sí. No sé cuál sea su voluntad, puede que sí, puede que no. Acá a Pablo no se la quitó. Pero él, ¿qué hacía? Él oraba para que se la quitara. Y después él entendió que él le dijo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. O sea, que nos baste su gracia para entender que no podemos hacer nada por nosotros. Es difícil la debilidad, claro, es difícil. Es muy harto tener una debilidad, claro, es muy harto tener una debilidad porque tú estás ahí. Pero cuando tú entiendes que no puedes hacer absolutamente nada, porque es que si vuelves y haces algo por ti, o sea, queriendo mejorar por mis fuerzas, otra vez voy a intentar no hacerlo. Vas a fracasar. Otra vez voy a intentar no hacerlo. Vas a fracasar. Fracasar. ¿Qué nos queda? Lanzarnos a su gracia. Confiar en su gracia. En que Él tiene el control. Las debilidades están puestas ahí por algo. ¿O seríamos mejores si no tuviéramos debilidades? No lo necesitaríamos, pero lo necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. Yo tengo una sobrina que se llama Victoria. Yo no sé, algunos de ustedes la han visto por ahí. Y ella, a mí me encanta cuando vamos a la piscina porque ella es muy loca. Es muy loca porque se manda a la piscina como si, se manda así como si, sí, o sea, como si no hubiera nada y como si no le tiene temor al agua, ¿no? Y yo me acordé de esto porque yo decía, nosotros deberíamos ser como Victoria con la gracia del Señor. Que, o sea, obviamente Victoria siempre está con una supervisión adulta, ¿no? Está ahí el papá o la mamá o nosotros y ella sabe que cualquier cosa que pase, ahí vamos a estar para socorrerla. O se le manda los brazos al papá o se le manda los brazos a la mamá, porque sabe que sus brazos la van a sostener. Sus brazos son los que la van a
a tener con cuidado, que van a cuidar de ella. Nosotros deberíamos ser como Victoria, lanzarnos a su gracia, decir: Señor, ya no depende más de mí, que no dependa más de mí, yo soy malo, estoy entendiendo que no soy justo, no puedo ser justo por mi propia voluntad, no puedo ser justo, no voy a poder, de cumplir, no voy a poder. Que sea tu gracia, Señor, la que me transforme, la que me cuide, Señor, la que me lleve. Ayúdame, Señor, debería ser esa nuestra oración. Tú sabes mi pecado, tú sabes mi debilidad, ayúdame, Señor. Pero estoy en tu gracia, yo sé que, no ir con culpa, porque la culpa no nos lleva a nada bueno, porque si vamos otra vez con culpa, otra vez nos ponemos debajo de la ley. La culpa, debajo de la ley. Si nos vamos sin culpa, estamos debajo de la gracia, queriendo que Él transforme, queriendo que sea Él el que nos sostenga en sus brazos. Listo. Esas son las 3 cosas. Perdón, me alargué un poquito. Sigamos en el versículo 6. Dice: porque la letra mata. Entonces ya vemos cómo la letra nos puede matar, pero el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu da la vida, la religión mata. El Espíritu libera, la religión te hace esclavo. El Espíritu limpia, la religión te hace culpable. El Espíritu produce salvación, la religión te condena. La religión no tiene poder, la ley no tiene poder. La gracia tiene todo el poder. Bueno, terminemos de leer el versículo 7. Vamos. El ministerio que causaba la muerte, el que estaba grabado con letras de piedra, o sea, la ley, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Esto ustedes lo pueden revisar en Éxodo. Yo tenía por aquí la cita. Éxodo 34, 29, 45. No vayan, si quieren anótenlo y después lo revisan. Es donde Moisés subía a recibir las leyes y él bajaba con el rostro muy iluminado porque era mucha gloria. ¿Listo? Pero dice que la cual ya se estaba extinguiendo. ¿Qué pasaba con esa gloria? Se extinguía. Pues bien, si el ministerio fue así, en el versículo 8 vamos, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Versículo 9, si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con la excelsa gloria. Versículo 11, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? ¿Era gloriosa la ley? Sí, era gloriosa, pero se extinguió su gloria. ¿Cuánto más gloriosa va a ser ahora la gracia? Va a ser una gloria eterna, eterna. O sea, la gracia no se va a acabar. Entonces no podemos sentirnos que cuando la embarramos, tenemos debilidades, entonces que me voy, porque no, ya no hay más gracia para mí. Al contrario, más me meto, más me arrodillo, más estoy con Dios, más oro, más sirvo. Yo no me siento calificado como, no sé, pastoralmente, puede decirse, no sé, ministerialmente, para estar acá hoy. Yo no me siento calificado porque yo no he tenido 1000 estudios de teología ni nada. Pero esto se ha hecho vida en mi vida. Listo, vamos al versículo 12. Así que como tenemos la esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro. O sea, hemos escuchado esa frase de quites el velo, pongas el velo, tengo un velo y eso. Bueno, está de este suceso. No hacemos como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Todos nosotros podemos tener un velo de la religión. ¿Qué hay que hacer? Quitarlo. Quitémonos ese velo de la religión que tanto nos ha matado. A muchos de nosotros nos ha matado y muchos de nosotros se han quedado afuera por culpa de ese velo, porque aún tenemos ese velo de la religión, porque aún juzgamos, porque aún descalificamos, porque aún nos paramos en la puerta a decir quién merece y quién no merece entrar, quién merece y quién no merece la gracia. Vamos al versículo 14.
Sin embargo, la mente de ellos se embotó, es como se nubló. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto ese mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se le quita si Cristo, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo cubre su corazón. O sea, ¿el velo dónde está? Ya no está en la cara de Moisés, el velo está en nuestro corazón. Quitémonos ese velo de la religión. Quitémonos ese velo de la religión. Así todos nosotros, el versículo 17, perdón. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Él me quitó el velo a mí un día. Él me lo quitó y sigo porque, como les digo, a veces la religión es tan fuerte que uno es como un imán ahí, como, no, prefiero estar en la religión porque como yo hago y es porque yo me lo merezco. No, la gracia es más difícil porque como no me lo merezco, pero Él me quitó ese velo y me hizo libre de la religión. Sigo luchando, pero yo le invito a que usted hoy se quite el velo de su corazón y deje que el Espíritu del Señor lo haga libre de toda religiosidad, libre de la ley. Versículo 18 para terminar. 18. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, si nos quitamos el velo, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Se acuerdan de las cartas del principio? Somos cartas que podemos reflejar, ¿qué? La gloria del Señor. Pero si nos quitamos el velo, si dejamos atrás la ley, si nos lanzamos a su gracia, si nos dejamos sostener de sus manos, no hay otro camino para ser libres. Seamos libres hoy. Así todos nosotros con el rostro descubierto, ya no necesitamos velos para mirarlo, todos podemos verlo como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea quitando los velos, para que sea liberando, para que sea quitando la culpa, para que usted pueda ser libre hoy de la culpa del que trajo la ley. Si se sintió condenado, si se sintió descalificado, el Señor hoy le está diciendo, bástate en mi gracia. Te estoy diciendo, no necesitas hacer nada. Ven a mí, ven a mis brazos. Yo te sostengo, yo te limpio. Yo no te condeno, yo no te descalifico. Al contrario, di mi sangre por ti. Nunca podremos saber cuánto valió esa sangre. Nosotros podemos acceder gratuitamente a ese sacrificio. Te alabamos, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Yo oro por tu iglesia hoy, Señor, para que tú, Señor, hoy seas quitando los velos de los corazones, Señor, los velos de la religión, Señor, quitando la culpa, Señor, que no nos sintamos más culpables por la religión, porque nos ha hecho mucho daño la religión, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos pone otra vez a cuentas contigo, Señor. Porque nos atrae, Señor. Porque tu palabra es misericordia, Señor. Tú dices que quieres misericordia, no sacrificio, Señor. Tú nos sacaste, Señor, del lodo, Padre. Tú pusiste nuestra piedra, Señor, en roca firme, Padre. Hay muchos de aquí, nosotros, Señor, que nos estamos sintiendo hoy en el lodo, en un pozo, Señor, que no tenemos salida, Señor, por la culpa, Señor, por la religión. Señor, ayúdanos a salir de la religión, Señor, de ese pozo cenagoso, Señor, de la desesperación, Señor, de no saber qué hacer con nuestras vidas, por la culpa, por nuestras actitudes, por lo que nosotros pensamos que está bien, Señor. Que nos baste tu gracia, yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Límpianos con tu gracia, Señor. Y perdónanos por vivir, Señor, muchos en la religión, Señor, por querer volver allá, Señor, a ser esclavos, Señor. Ahora somos hijos tuyos, Señor, y te podemos decir, Padre, Padre, Padre nuestro. Tú eres nuestro papá, tú cuidas de nosotros, Señor. Tú has transformado todo, Señor. Tú cambias, Señor, nuestro lamento en baile, Señor. Tú cambias, Señor, nuestra desesperación en alegría, Señor. Tú cambias la condenación por salvación, Señor. Tú
quitas la culpa, Padre, quitas la culpa del pecado, Señor. Hoy queremos, Señor, no luchar más, Señor, nosotros por nuestras fuerzas. Ven, socórrenos tú, Señor. Tú eres el único que puede, tú eres el único que tiene el poder, Padre. Ayúdanos, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.